El- Vamos hoy día a ver este tema de que han dado del ministerio, que es el evaluar con el corazón. A ver, un momento. Bueno, ahora sí, muy buenas noches, estimados colegas, bienvenidos. Gracias nuevamente por estar acá para poder ya estar en la última recta, ¿no? Preparándonos para el examen de ascenso. Soy el profesor Ciprián Farfán, y bueno, y espero ser de mucha ayuda en estas sesiones que vamos a tener. ¿Me puede confirmar alguien si está viendo correctamente mi pantalla, por favor? Y si me está escuchando correctamente. Se ve y se escucha correctamente, licenciado. Muchas gracias. Entonces, el libro de inicial, haciendo siempre un análisis reflexivo, yo no sé por qué han dado este libro a inicial, porque aquí habla netamente de la calificación cuantitativa y el tema de la reprobación. Y sabemos que inicial, pues, no existe reprobación y la evaluación es cualitativa. Pero en todo caso, como está estipulado en la biografía que da el ministerio, tenemos nomás que tomarlo en cuenta. Más, yo creo que por tener datos técnicos, más por reflexión, me parece que es esto, ¿no? Entonces el libro se llama Evaluar con el corazón, de los ríos de las teorías al mar de la práctica. El autor es Miguel Ángel Santos Guerra. Para poder iniciar este libro, tal vez dar un enfoque de lo que quiere dar a entender este autor. Él hace un análisis y dice que la evaluación, pues, teníamos que entender lo que no es solamente un fenómeno técnico, ¿no? Sino la evaluación, miren, es un constructo social. Vale decir que no nace de algo que en el escritorio, sino que es un constructo de una misma sociedad y cumple funciones que interesan a unos y perjudican a otros, a los reprobados seguramente, ¿no? Y la evaluación tiene, dice, una naturaleza evidentemente política, porque si usted se da cuenta, todas las obras educativas que hubo en nuestro país siempre estuvo ligado al tema de ideología que tenía el gobierno de turno, y no es la diferencia de la ley 070. Y él toma en cuenta otro punto más que tal vez hay que tomarlo con más fuerza, dice él, que es la ética. Entonces, a partir de la ética, trata este autor de poder determinar cómo se debe evaluar y cómo es la evaluación, haciendo algo de crítica reflexiva a la práctica docente, no solamente para el colegio, porque este libro está netamente dirigido a la universidad, pero se los va a contextualizar a lo que es la escuela. Aquí toma una frase muy importante del autor Álvarez Evaluar con Méndez el que dice: corazón. la escuela cumple por la vía de la En el otro evaluación ya viste, evaluar con el una corazón. función ideológica del Estado, dice, ¿no? Eso sería entonces lo importante. Dice que cumple por la vía de la evaluación una función ideológica del Estado. Vale decir que la evaluación en todo el tipo de sistema Dolor, educativo que por ejemplo. existe está fuertemente ligado a lo que el Estado quiere conseguir de los que van a estar en el futuro seguramente en puestos políticos, marca la ideología para que otros puedan continuar seguramente una tarea. No, y eso hay que aceptarlo, ¿no? Por lo tanto, de usted va a depender, dice, del maestro, qué tipo de educación y evaluación va a dar, ¿no? Si es adoctrinamiento o va a evaluar con el corazón. Y dice que todas las reformas que hubo llevó a la sociedad a formular preguntas sobre la evaluación, ¿no? Cuando se implementó esta ley 070 también hubo preguntas, ¿no? Y ahora, ¿cómo van a calificar? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el decidir? ¿Para qué van a evaluar? ¿Y a qué modelo responde? ¿A quién va a beneficiar? Y miles de preguntas que hasta el momento dice que no se pueden contestar y que el único cierto que existe en la realidad es la parte, pues, meritocrática. La misma sociedad impulsa un tipo de evaluación técnica porque dice que la misma sociedad exige que cualquier trabajo, que cualquier puesto importante sea escogido por meritocracia, vale decir, los méritos. ¿Y los méritos qué son? Los títulos obtenidos, los diplomas obtenidos, y eso mediante qué se obtiene, mediante pues una aprobación de un curso o mediante una evaluación. Por lo tanto,
la misma sociedad toma muy en cuenta solamente los resultados y las calificaciones, ¿no? Inclusive cuando los maestros mismos, cuando vamos a optar por un cargo, en las famosas compulsas, hacen meritocracia, pues, ¿no? Van contando cuántos diplomados, cuántas maestrías, cuántos congresos, y si llega un empate, ¿qué recurren? Recurren a las notas que usted obtuvo en la normal. Por lo tanto, la misma sociedad, el mismo sistema, está fortaleciendo aún más el tema de meritocracia y por lo tanto la forma de evaluar que solamente importa los reprobados que van a fracasar y los aprobados que van a formar parte de los empleos que tiene el sistema. Ese tipo de análisis empieza a hacer este autor y empieza a explicar aquí dos tipos de evaluaciones que vamos a ver en este taller. No sé si nos alcanza el tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo. El primer tipo de evaluación es la que solamente se encarga de medir, vale decir, es de la dimensión tecnológica positivista. Y la otra es la evaluación comprensiva, que es más crítica y reflexiva. Pero nos basemos en esto. La evaluación que es más general y la que está en todo el sistema educativo, escuelas normales, universidades, secundaria, etcétera, tiene solamente el afán de medir, ¿no? De ahí el nombre. Vamos a ir por su naturaleza. Su naturaleza encierra tres parámetros. La primera es la comprobación de resultados. ¿De qué? De cuánto se ha aprendido en el ámbito de los conocimientos. ¿Cómo se da? Mediante pruebas estandarizadas, ¿no? Ya sabemos la selección múltiple, tenemos varias de selección, etcétera. Cualquier tipo de pruebas que están estandarizadas en todo el mundo y las tomamos como referencia. Estas son replicadas entonces en los mismos tiempos y se da a todos, tienen 20 minutos para este examen, por ejemplo, y estas están corregidas con criterios similares, vale decir, que no se toma en cuenta aquí las diferencias que podría haber en un aula. Se les da el mismo examen, se los califica de la misma manera, por lo tanto aquí lo importante es solamente comprobar cuánto han aprendido los estudiantes, ¿no? Entonces, esto también de comprobación de resultados no solamente implica al evaluador o al maestro, también la sociedad se convierte en un comprobador de resultados, pues, ¿no? Porque al padre, ¿qué le interesa? A la madre, ¿qué le interesa en un ciclo educativo? No le interesa cuánto han aprendido. Lo que interesa es si ha aprobado o no ha aprobado. Por lo tanto, la comprobación de resultados eh, es pues un requisito, tanto para la sociedad, tanto para el maestro y tanto para el estudiante. Entonces, lo que importa no es nada más que solamente comprobar si se ha aprobado o no. Por lo tanto, dice que también es un cuantificador de resultados. Al cuantificarse, se puede realizar, dice, estadísticas a un nivel micro en la unidad educativa, cuántos reprobados, cuántos aprobados, y también macro, ¿no? Cuando el ministerio saca las estadísticas de cuántos inscritos, cuánto han aprobado, cuántos han desertado y van haciendo políticas, ¿no? Inclusive sacan propaganda de ese tipo de que en nuestra gestión hubo menos deserción, que la educación está avanzando, etcétera. Solamente sirve para estadísticas, ¿no? Entonces dice, aquí usa un término inglés que dice assessment institucional, que es la técnica de evaluación eficaz para las instituciones. Vale decir entonces que las escuelas, las universidades también reciben un tipo de recompensa para los mejores resultados, ¿no? Y eso se da, por ejemplo, en las universidades, se da con las famosas acreditaciones, por ejemplo, ¿no? Universidad acreditada por los logros que tuvieron, a los colegios se les da algún tipo de incentivos, se les toma como colegios plenos. Entonces, la misma sociedad, el mismo gobierno, le importa cuantificar resultados y le da una especie de recompensa a aquellos que han demostrado resultados. Pero no hay proceso, solamente aquí importa cuántos han aprobado, cuántos profesionales, cuántos egresados y nada más. También está la concepción de utilidad, ¿no? Utilitarista, dice, del aprendizaje, donde el rendimiento es el único indicador de éxito. Aquí no importa la cultura, no importa la situación socioeconómica, no importa la condición de salud, de dificultad de aprendizaje, nada. Solamente importa cuánto han aprendido
cómo es el rendimiento, cómo son las notas y nada más, porque eso determina el éxito de las personas. Entonces, aquí lo negativo de este tipo de evaluación es que no se va a plantear nunca las causas del fracaso escolar y mucho menos de las transformaciones que se debe hacer los procesos. Si usted hace una diferencia con la evaluación de la 070, que implica algo contrario a esto, ¿no? Que implica evaluar, luego informarte en qué ha fallado y poder repetir el proceso, pero comprendiendo la diversidad, el por qué, la reflexión crítica del maestro de por qué no se logró el objetivo y se puede hacer un cambio en el proceso. Mientras que aquí no, solamente importa quiénes han aprobado, quiénes han reprobado. Si los estudiantes sacaron un 1 en el examen, el maestro no vuelve a repetir el examen, ¿no? Dice ya, se aplazaron y listo, y se quedan con esa nota y van al siguiente contenido. Entonces tienen una concepción solamente de utilidad para poder aprobar y para poder reprobar. En las funciones que tiene esta evaluación tradicional, podríamos decirlo así, tiene en primer lugar el de control, ¿no? Controlar, el poder supervisar cuánto se está aprendiendo en un proceso educativo. También está la función de seleccionar a quienes aprueban y quienes reprueban, ¿no? Aquí, perdón, perdón, se me estaban preguntando. Entonces, no existe relación entre el éxito académico y el éxito laboral o social. Vale decir que solamente importa aprobar, no están preparando. No quiere, esto quiere decir que un estudiante que haya sido de 100 en secundaria, la escuela no está garantizando que ese estudiante de 100 puntos pueda tener éxito laboral. Solamente puede estar abocándose en que sepa hacer evaluaciones, memorizar conceptos, pero no está formando, no garantiza el éxito de esa persona cuando tenga un trabajo o mucho menos en la universidad. Y es lo que se ve por aquí en Bolivia, ¿no? La escuela, el colegio saca bachilleres, pueden sacar, se les da el premio de excelencia a algunos bachilleres, pero no está garantizando que ese estudiante pueda aprobar el examen de ingreso a la universidad, por ejemplo. No, solamente se está importando el 51 del estudiante y los mismos estudiantes también parten en eso, ¿no? No me importa, solamente quiero aprobar con 51 aunque sea. Por lo tanto, esa función de selección, de aprobación y reprobación también la están cumpliendo por la sociedad misma, ¿no? Ahora también tiene la función de comprobación, solo para saber si los objetivos que se han hecho en la planificación se han alcanzado. Y lo más importante dice que esta comprobación le sirve inclusive a la escuela como una garantía social, porque la sociedad exige, pues, ¿no? Reclama, ¿no? ¿Qué están aprendiendo? ¿Por qué enseñan esto? ¿Por qué están reprobando? Por lo tanto, la escuela solamente tiene una función de decir, mira, aquí ha habido la evaluación, hay tantos reprobados, hay tantos aprobados, y tenemos un 5% de aprobados que no es nada a comparación del año pasado y se va tejiendo esa garantía social que necesita una institución educativa. Luego está la clasificación, porque los resultados que se obtienen en esta evaluación clasifican a los estudiantes, lastimosamente, pues no, en buenos, en malos, en mejores estudiantes, en malos estudiantes, por lo tanto es categorizante. También tiene la función de acreditación, como decíamos en un principio, los títulos que obtienes, los diplomas que obtienes, te van a servir para acreditarte para obtener un trabajo en el futuro, ¿no? Pero ahí está tu título, ¿no? No dicen cómo has aprendido o si sabes mucho de esa profesión o de ese curso que tienes. Y eso se da, pues, en gran parte actualmente en los talleres que se da. El nuevo ministerio hace eso, ¿no? Lanza talleres cada semana, cursos, conversatorios y el afán de que participen, ellos dicen, han participado 23.000 maestros y se les da un certificado. El maestro, ¿por qué entra a los talleres? Por el certificado, ¿no? Porque sabe que eso le va a servir para acreditarse, para las compulsas y para todo. Y el mismo Estado no hace la función de decir si están aprendiendo o no, solamente está acreditando. Por lo tanto, es una evaluación solamente de medición que le va a servir para obtener títulos. Y en base a esto jerarquiza, pues, ¿no? La evaluación sí o sí encierra poder. El evaluador tiene el poder de reprobar y aprobar
Y el que es evaluado está sumiso ahí con miedo, con algo de temor, como tal vez, mire, usted hace un análisis, el examen que van a dar ustedes en este año, el examen de ascenso, es pues de medición solamente. Por lo tanto, estamos supeditados, estamos con cierto temor a qué preguntas van a entrar, quién va a hacer el examen. Hemos visto que muchos años los exámenes lo hace cualquier persona, no son preguntas adecuadas al contexto, a nuestra profesión, pero ellos tienen el poder de dar las preguntas y usted tiene que hacerlas. Si no, se aplaza y usted pierde pues su ascenso en la carrera de magisterio. Y también ellos van a poner sus criterios, ¿no? De qué preguntas tienen que entrar, cómo van a evaluar, cuántos puntos, etcétera. Por lo tanto, es jerárquico. Hay una jerarquía entre el evaluador y el evaluado. Y finalmente habla de la etiología. La etiología es una ciencia que estudia las causas, los orígenes de una enfermedad. Por lo tanto, aquí dice que tiene esta misma función de ver, de requerir en la misma sociedad, en la misma comunidad educativa, cuáles indicadores deben ser cuantificables para que puedan determinar el éxito o el fracaso de los procesos. Entonces, en esto surgen pues varios fenómenos en los cuales podemos decir que surgen las dimensiones cuantitativas, ¿no? Entonces van endureciendo en este sentido, porque van diciendo, no, hay que ser mucho más estrictos para aprender, o el gobierno estará diciendo también en este momento, no, no hay plata, hay que aprobar la máxima cantidad de maestros, por lo tanto, hay que endurecer las preguntas, hay que ser mucho más difíciles. Por lo tanto, todo puede ser posible, porque a partir de esta jerarquización, de esta etiología que quiere dar el evaluador, él decide qué tipo de evaluación tiene que ser, si va a ser muy flexible, muy duro, y por lo tanto se tiene que adoptar como tal. No, entonces la evaluación como medición es muy coercitiva, ¿no? Es de mucha presión, es muy discriminativa, por decirles. Ahora, ¿qué pasa cuando se aplica este tipo de evaluación? ¿No? Las consecuencias. Dice que este tipo de evaluación va a promover la cultura del individualismo, porque no se toma en cuenta el trabajo cooperativo, pues, ¿no? El examen, se dice, examen, dos filas, guarden libros, a veces los separan, no hay un trabajo de grupo, por lo tanto, aquí está solo ante el mundo, por lo tanto, se va marcando el individualismo que yo tengo que aprobar como sea. Entonces, siempre va a tener un carácter individual que luego eso se va a fortalecer cuando ya vaya a trabajar, cuando sea maduro, y va a seguir la parte individualista. Por lo tanto, se va a perder pues la noción de trabajar en comunidad, siempre va a importar para él lo que necesita primero, etcétera, etcétera. También promueve, dice, la cultura de la competitividad, ¿no? Donde no se respeta, y esto es también responsable, este tipo de evaluación por la presión, por decir que si no respondes esto te aplazas y si respondes todo vas a aprobar, hay una cultura de competitividad, pero negativa, porque inclusive se va contra las normas morales, ¿no? Van copiando, van haciendo trampa, mm, hacen muchas situaciones por el afán de llegar a ese término de aprobación solamente, ¿no? También a la cultura de la cuantificación, aunque se hable, dice este texto, y hace referencia, inclusive nuestro modelo está en esta crítica, si lo vemos bien. En nuestro modelo, por ejemplo, ya no solamente se califica cuantitativamente, sino también cualitativamente. Y dice que esto, pues, lo van repitiendo no solamente en nuestro estado, sino en varios países donde se predica, se alaban sobre el tipo de evaluación cualitativa. Pero si hacemos un análisis al final, ¿qué importa? Al final importa la nota que está en la libreta, que es de 51. Lo demás cualitativo que se coloca no tiene ningún rédito, porque al final determina cuán buen estudiante eres con la nota que te han puesto en la libreta. Por lo tanto, esto solamente determina el tipo de aprobado, reprobado, sobresaliente, mejor alumno, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la misma sociedad que ha estado inmersa en un tipo de evaluación, hasta ahora pues sigue cuantificando. ¿A quién se da el trabajo? Al que tuvo mayor nota en el examen. ¿A quién se aprueba en examen de ascenso? Al que tuvo una nota mayor a tanto. Por lo tanto, siempre estamos cuantificando y siempre estamos reduciendo
la capacidad, la habilidad, la destreza de los estudiantes con un número. Estamos marcando con un número todo lo integral, holístico que tiene una persona. También se promueve, dice, la cultura de la simplificación, porque deja al margen todos los efectos secundarios que puede causar la evaluación, ¿no? No toma en cuenta, por ejemplo, la igualdad de oportunidades, no toma en cuenta las causas del fracaso, por qué estarán apagando los estudiantes, las adaptaciones curriculares, si hay estudiantes con algún tipo de síndrome o dificultad de aprendizaje. No, la evaluación es para todos, por lo tanto lo simplifica. Todo el proceso evaluativo, todo el proceso educativo se simplifica en una evaluación. Por eso se llama la cultura de la simplificación. Y finalmente tiene la cultura de la inmediatez. Solamente se toma en cuenta lo del momento, ¿no? La nota, aprobar o desaprobar lo que importa, no importa más nada, ¿no? Lo inmediato, no importa si en el futuro les va a servir lo que han aprendido, no les importa si están enseñando lo correcto, no nos importa si estamos formando buenos estudiantes, lo que importa es lo del momento. Me importa para fin de trimestre notas. La misma dirección pues, nos permite, nos da esa cultura de inmediatez, ¿no? Notas a tal fecha, pero director, algunos estudiantes que no vinieron a dar su examen, no, a la nota está tal fecha, inmediatez. Solamente importa la cuantificación y lo que importa a la educación, solamente estadística, cuántos reprobados, cuántos aprobados, ¿no? Y nada más, no hay procesos aquí de hacer, no hay tiempo para hacer muchas veces adaptaciones curriculares, porque el tiempo no da, las condiciones no están dadas, por lo tanto la inmediatez sigue vigente pues en nuestro estado y en nuestras escuelas. Ahora vamos a ver el otro tipo de evaluación, que la que más promueve este libro, por evidentes razones, hemos visto que aquí todo es, ¿no? Casi negativo. Entonces, él dice, entonces, ¿qué tipo de evaluación tendríamos que tomar en cuenta? Dice que hay otro tipo de evaluación, que es la comprensiva, que está en la dimensión crítica reflexiva, ¿no? Entonces dice que esta dimensión, la evaluación, es entendida como un proceso y no como un resultado final, porque vimos que el otro solamente cuantificaba, importaba si estabas reprobado o aprobado y no le importaba nada del proceso, no importaba si los estudiantes por qué han reprobado, por qué tienen esas notas, si tienen los recursos necesarios para poder estudiar, no interesa nada, importa solamente la nota final. Mientras que aquí no da importancia, evidentemente existe, pero no da importancia al final, sino que le da importancia a los procesos. Entonces la naturaleza va a cambiar. Su naturaleza es de procesos reflexivos porque se apoya en evidencias de diversos tipos. Recordemos que la ley 070 y el Centro de Evaluación dice que la evaluación ya no es un medio coercitivo ni de presión, sino que es un medio de información donde el maestro y los padres deben recoger esa información, analizarla, reflexionarla para poder entender si estamos haciendo bien nuestro trabajo y si no, poder reformular estrategias, reformular los procesos para que en lo posible se alcancen los objetivos planteados. Entonces, estas evidencias son los exámenes, las tareas, todo el proceso para poder reflexionar por qué hay muchos reprobados o fortalecer los procesos, las estrategias si hay muchos aprobados. También tiene la naturaleza de usar diversidad de medios, ¿no? Que se recogen datos de la realidad de los estudiantes y del contexto donde se realiza la acción educativa. Aquí, si lo relacionamos con la ley 070, es por eso que nuestra planificación va a empezar siempre con la práctica. Porque la evaluación, si toma la realidad cultural, socioeconómica, el carácter de tipo de educación que tienen nuestros estudiantes, vamos a poder dar evaluaciones que se adecúen a lo que ellos necesitan, a lo que ellos pueden. Y no se va a imponer con pruebas estandarizadas, como he visto hace un momento, que muchas veces complican, ¿no?, al estudiante. Muchas veces, y ha pasado, hay preguntas que no han respondido, no es porque no sepan, sino porque no supieron cómo responder a este tipo de examen. Y otro punto de la naturaleza de esta evaluación es que va a recoger evidencias de la realidad, lo que decíamos, ¿no? Siempre va a basarse en lo que el estudiante es. A partir de esto, lo más importante es
que los maestros, los evaluadores, van a escoger medidas, van a escoger estrategias, métodos, pero que vayan en sentido de ayudar a los estudiantes y sobre todo a promover procesos de enseñanza-aprendizaje mucho más significativos y más útiles al estudiante. Las funciones de tipo de examen. Primeramente, siempre va a empezar con el diagnóstico, porque lo más importante es conocer cuánto saben, cuánto no saben, sus dificultades y sus logros. Pero un punto también muy importante que tomar en cuenta, que el examen diagnóstico no solamente es para saber en qué nivel educativo están, sino también sirve para poder conocer qué es lo que ellos quieren para este año escolar, qué tipo de proyecciones tienen, qué tipo de curiosidades tienen, sus ideas, para poder inclusive poder contextualizar los contenidos que tenemos. También tiene su función de diálogo, de dialogar. La evaluación debe generar debate sobre la enseñanza con todos los actores educativos. Parte de esto se cumple pues, en la evaluación comunitaria, pero siempre nosotros mismos como padres, como profesores, estamos bien enraizados a modelos tradicionales, ¿no? A veces las reuniones comunitarias solamente sirven para ir a dar quejas, reclamos, o en el peor de los casos, solamente quieren saber si están aprobados o reprobados. Pero una evaluación de este tipo tiene, dice que, poder generar diálogo para saber si están correctas las estrategias, poder debatir por qué hay mucho reprobado o también aplaudir por qué hay mucho aprobado y poder entre todos encontrar la solución al problema detectado. Eso sí va a implicar mucho del trabajo docente, de la humildad que tenga, de la capacidad de aceptar críticas y poder reformular procesos seguramente, ¿no? Y lo mismo con los padres, ¿no? También van a tener que aceptar algunas fallas que están teniendo en el proceso de seguimiento de sus hijos. Otra función es la comprensión. Vale decir que de todo lo que sucede en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, dice que su principal carácter, su esencial labor de este tipo de evaluación es la comprensión. No es castigador, sino es comprender por qué se está dando efectos negativos en la evaluación o los efectos positivos y poder fortalecer o buscar soluciones si fueran negativos. Entonces, la comprensión ya no es coercitiva, no es final, no te aplazaste o reprobaste o pasaste de curso, sino va comprendiendo todo el proceso que se da para que se pueda conseguir esto. Otro importante función es la retroalimentación, ¿no? En la otra tipo de evaluación, sacas un uno, te quedaste con uno. Mientras que esto dice, ¿por qué está pasando esto? Y se vuelve a dar el contenido utilizando nuevas estrategias, utilizando nuevas formas de enseñar tal vez, y se vuelve a dar el mismo examen. Entonces, hay una retroalimentación, se está diciendo qué está fallando en este proceso. Y cuando encuentran la falla, tal vez estoy explicando mal de esta manera, o tal vez no están entendiendo de esta manera, vamos a reorientar nuestros procesos para que con esta modificación se pueda tener éxito en la evaluación. Y no solamente se hace esta retroalimentación en el proceso del aula, también se da esta retroalimentación en la planificación curricular. Tal vez no estoy partiendo en vez de partir de la investigación comunitaria, tal vez puedo invitar a alguien a mi aula para que pueda hablar de esto. Entonces también la planificación se va a dar esa orientación. Inclusive en la misma modalidad, el contexto, si lo he enseñado en el aula, ¿qué pasa si lo enseño esto en el huerto, el sistema de las plantas? ¿Qué pasa si lo saco a otro lugar? Entonces, la retroalimentación implica poder reflexionar qué cambios puedo hacer, tanto mi estrategia de enseñanza, también mi planificación curricular, o también dónde estoy enseñando, ¿no? Si dentro del aula, en el huerto, en la cancha, dónde me puede ser mucho mejor. Pero lo importante es que el estudiante, por mucho que he sacado uno, no tiene que quedarse con ese vacío de conocimiento, sino tiene que volver atrás, volver a hacer todo el proceso de enseñanza y luego nuevamente hacer la evaluación para poder entender que ha alcanzado el objetivo que se quería. Tiene la función también de aprendizaje, mire, no solamente es de reprobar o aprobar, porque la evaluación le permite saber al maestro, a la maestra, si su metodología es adecuada, si los contenidos son pertinentes, son contextualizados. Y lo más importante es saber si lo que le enseña mm, es de interés del estudiante, es significativo para el estudiante.
Si usted está leyendo ya los temas, los libros del examen, en neuroeducación habla algo de esto, ¿no? Que es muy importante que el maestro tiene que despertar la emoción del estudiante, porque a partir de la emoción va a despertar la atención, la curiosidad y la ciencia del aprendizaje. Por lo tanto, esta evaluación me enseña a mí también a reflexionar de qué estoy haciendo mal, cómo debo cambiar mi forma de enseñar, cómo debo cambiar mi metodología si algo está mal en la evaluación. Y no solamente quedarme con, ya, reprobaste, es tu culpa, eres flojo, no trabajaste, ¿no? Muchas veces siempre la culpa está fuera de nosotros. Aquí te dice que debes aprender a poder reflexionar y cambiar tus formas de enseñar, inclusive, ¿no? La teología, el origen de esta dimensión está en la propia esencia de la escuela, pues, ¿no? ¿Para qué vas a la escuela? ¿Qué función tiene la escuela en el mundo? Es la de enseñar, para que otros aprendan. Y esa función se tiene que cumplir también en la evaluación. Entonces tiene que ser en base al diálogo, la comprensión y mejora, porque la escuela quiere enseñar, quiere que el estudiante aprenda, es su objetivo final. Y no solamente quiere medir resultados de aprobados y aprobados. Ese es un fin que luego, por el tiempo, se ha ido dando más importancia. Pero la esencia original de una escuela era para que todos aprendan, ¿no? Por lo tanto, la escuela hacía su mejor esfuerzo para poder enseñar. La evaluación, entonces, en este sistema también vuelve a adquirir esa función original de la escuela. Las consecuencias, ¿qué consecuencias va a tener si se aplica en mayor medida este tipo de evaluación? La evaluación tomada con estas características que hemos visto, entonces dice que se va a convertir en un generador de rasgos más positivos que negativos. No solamente en la parte personal, también en la emocional, en la misma forma de ver a la escuela, esa cultura escolar que se está perdiendo rápidamente en nuestras unidades educativas, ¿no? Y se va a dar por los siguientes puntos. Se va a fortalecer, dice, la cultura de la autocrítica, porque va a promover la reflexión personal, también la del estudiante, también la del padre, para comprender las situaciones, eh, cómo explicamos, cómo se da el trabajo dentro de la clase, dentro de la escuela. Por lo tanto, va a haber un análisis de todos en sentido holístico, contextual y procesual, ¿no? Holístico, se está tomando en cuenta todos los parámetros del estudiante, ¿no? Sus necesidades, sus diferencias, su diversidad, etcétera. También la parte contextual para saber si donde estamos haciendo la evaluación es correctamente o estamos contextualizando la evaluación, estamos contextualizando los contenidos, es de importancia para el estudiante y lo más importante, procesual. No importa el resultado final, sino se importa cuánto has hecho para que el estudiante llegue capacitado, si vale el término, a una evaluación. Si no ha habido procesos y no te interesa quién no aprendió, quién no puede y quién puede, y das la evaluación como última medida para aprobar es reprobar, no estás haciendo este tipo de evaluación, pues, ¿no? También dice que promueve la cultura del debate. Si una evaluación se da entre todos los actores de la comunidad educativa, entonces va a promover el debate, el diálogo, y se va a discutir abiertamente sobre los planteamientos, las condiciones, el porqué de los resultados obtenidos, ¿no? Y eso, nuevamente repito, es la evaluación comunitaria. Tendría que ser así la evaluación comunitaria, pues, ¿no? Donde todos somos responsables, según la nueva ley de la educación y la evaluación también, ¿no? Aquí ya no hay solamente que el profesor tiene la culpa, también el padre, el estudiante, el director, todos estamos corresponsables de la evaluación, por lo tanto, el debate tiene que ser fuente para poder encontrar las soluciones, para poder hacer cambios en nuestra planificación, etcétera, etcétera. La cultura de la incertidumbre. La incertidumbre es algo que provoca la evaluación, sí o sí, sea esta o la otra, pues provoca, ¿no? Ahora mismo estamos preguntándonos qué preguntarán, de qué libros entrará más la pregunta, pero este tipo de incertidumbre es que es positiva porque no te causa tristeza, no te causa presión, no te causa coerción, sino que te ayuda, dice, con esa duda que tienes a poder buscar la verdad. Por lo tanto, cuando hay una evaluación, dice, la evaluación no tendría que causarte miedo, tendría que causarte más bien motivación para seguir buscando información para que tomes esa evaluación. ¿Por qué?
porque no está importando aquí, no se da importancia al tema de aprobar o reprobar, se da el tema principal a los procesos, ¿no? Por lo tanto, esta búsqueda de la verdad se va a afrontar de mejor manera, se va a tomar en cuenta la evaluación como algo tal vez de, ya no de presión, de ultimátum, de aprobado o reprobado, sino tal vez como un desafío que le va a servir para obtener información de cuánto he aprendido yo como persona también, ¿no? Sin importar esa categorización de bueno o malo sobresaliente, sino es un tema de que esa evaluación va a darme información de cuánto estoy yo teniendo voluntad o aprendiendo dentro de lo que es la evaluación. También promueve, dice, la cultura de la flexibilidad, porque si toma estas cuentas de diálogo, de comprensión, de reflexión, evidentemente pues va a ser flexible, no va a ser bien verticalista como la otra evaluación. Tal pregunta vale tantos puntos, saca 51 a pruebas, saca 50 de pruebas, por lo tanto, aquí desechan, ¿no? Esas rutinas institucionales, esa rigidez organizativa que muchos colegios tienen, ¿no? Tal día se da exámenes, eh, todos van a dar examen de selección múltiple, por lo tanto, esto reflexiona y flexibiliza el tipo de evaluación que se puede dar, tomando en cuenta todo lo que es la diversidad. Y finalmente dice que fortalece la cultura de la colegialidad. La colegialidad es un paradigma, ¿no? Que busca promover actitudes de apertura y de cooperación y por lo tanto posibilita la práctica colaborativa, ¿no? Por lo tanto, desechando Está las bien. opiniones y experiencias que se generan desde el individuo o desde el individualismo tal vez, se toma en cuenta la parte de fortalecer el trabajo institucional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de colegialidad, colegio, un conjunto de personas que están en el mismo rubro, toma en cuenta o promueve la participación activa, la actitud de apertura, cooperativa y sobre todo que fortalece el trabajo grupal, ¿no? Entonces, la evaluación no busca aplazar a una persona, busca ayudar a que el estudiante primeramente aprenda en forma crítica, reflexiva, para que luego recién la evaluación pueda determinar si algo está fallando. Si algo está fallando, vuelve atrás, toma en cuenta las fallas, vuelve a enseñarse, vuelve a aprenderse y la evaluación solamente sirve como un método de información, ya no es un método de reprobación o aprobación. Y también dice que aparte de todas estas cosas de lo que hablamos de los cambios que tiene que haber, va a ser muy importante el tema de la persona, pues por mucha ley que haya, por mucho cambio que haya en nuestra educación boliviana, este libro siempre está pendiente de decir, el cambio lo da pues el evaluador, porque el evaluador va a tomar dos posiciones, la de poder, que es la otro tipo de evaluación, voy a dar 100 preguntas, lo va a hacer difícil, voy a hacer que aprendan estos niños, etcétera. O esta parte de que no me importa el tema de aprobar o reprobar, sino me importa que aprendan, entonces va a ser decisión del evaluador y ahí está la gran parte reflexiva de este libro, ¿no? Te pregunta qué tipo de evaluador vas a ser vos, porque ahorita estás con el poder como maestro y maestra, ¿no? Y vamos al siguiente capítulo, cuarta reflexión, dice, entonces, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos cambiar estos paradigmas que están presentes en nuestras escuelitas? Pues, ¿no? Y están, aunque por mucha ley que haya todavía, habemos maestros y maestras que estamos todavía atados a ese tipo de pensamiento de evaluación, ¿no? Aquí entonces dice que es imposible pues asumir que la evaluación educativa se transforme, cambie de manera inmediata, ¿no? Por mucho que haya leyes educativas que obliguen al maestro, ¿no? A veces nos obligan a calificar así, que nos obligan a una cierta cosa. Dice que eso no va a hacer pues que cambie el tema de evaluación, porque esto no implica que el maestro va a tener la capacidad o voluntad de poder hacer una reflexión profunda de qué, por qué se puede hacer eso. Además, el Estado saca leyes, pero no va acorde a las condiciones que debe tener ese tipo de aplicación de evaluaciones. Los presupuestos, el tipo de fotocopias tal vez para una unidad educativa, ciertas situaciones que no acompañan a lo que se quiere hacer.
Otro aspecto también muy fuerte es la presión social, ¿no? Dice que la presión social, la misma sociedad, los padres, las madres, a veces, de alguna manera, a los maestros y maestras nos obligan a ser eficientes, pues. No importa aquí que vos seas bonito, malito, lo que queremos aquí es eficiencia. Vale decir que haya buenos estudiantes, que no haya reprobados, no me importa los procesos, solamente quiero que mi hijo apruebe. Por lo tanto, se piensa en que buenos estudiantes son los que están en una escuela buena. Queremos que nuestro colegio sea respetado, como aquí va a haber muchos reprobados, y creemos que los que tienen muchos aplazados son de una escuela mala, una escuela desechable. Entonces, el verdadero cambio, dice, se va a generar desde la reflexión, pero rigurosa, profunda, de los profesionales que son evaluadores, ¿no? Entonces, va a ser muy importante el tipo de reflexión rigurosa que habla aquí este libro. Y eso es lo más difícil, pues, ¿no? El cambio de la persona, el cambio del maestro que tiene la oportunidad de evaluar cómo lo va a hacer. Entonces dice que va a tomar en cuenta tres parámetros en esta reflexión rigurosa, o el que decide reflexionar en este ámbito de la evaluación tiene que hacerlo en base a tres aspectos. La primera es la concepción educativa, ¿no? Transformar la concepción que se tiene en la escuela sobre qué es tarea educativa y lo que es evaluación. Vale decir que tengo que entender que los tiempos han cambiado, tengo que entender los modos de evaluar, haré una evaluación de medición o haré una evaluación de procesos. Eso yo tengo que decidirlo y conocerlo a la perfección primeramente. También tiene que ser una reflexión sobre su misma persona, sobre sus actitudes personales, porque para cambiar se necesita voluntad y además se necesita apertura al diálogo con otros maestros, con el director, con los padres de familia, porque a partir de mi visión, de lo que yo pienso, no voy a cambiar nada porque voy a pensar que siempre es lo correcto lo que hago. Pero si me abro a escuchar críticas, y eso va a depender mucho del ambiente que haya también en la comunidad educativa, pues y eso va a depender mucho del director o directora. Si yo me abro a las críticas, puedo ser muy reflexivo y decir, tal vez tienes razón, intentaré de esa manera. Puedo estar equivocado, haré de esa manera. Pero es a partir de reflexionar sobre mi actitud de diálogo, de aceptación, de humildad, etcétera, ¿no? Y finalmente, tiene que reflexionar sobre las prácticas profesionales, sobre mi práctica educativa. Porque si me quedo, ya, te acepto, dice el maestro, ¿no? Voy a estudiar a ver qué es evaluación, Profocón y todo, es el concepto de principio a fin. También acepto, tengo la voluntad de poder escucharte, si estoy evaluando mal, si estoy haciendo mal. Eso se puede aceptar fácilmente. Pero cuando estés vos solo en tu casa, y luego vayas a tu aula y nadie te esté viendo, ahí es donde en verdad se va a saber si has hecho caso de los dos puntos anteriores. Por lo tanto, el verdadero cambio va a darse cuando eso lo demuestres en tu práctica profesional, dice. Si no se hace esto, ¿qué se va a hacer? Y aquí este término es del libro, por si acaso, dice que se va a fortalecer la hipocresía institucional, ¿no? Y eso se ve mucho, ¿no? Somos hipócritas en cierto sentido las escuelas, porque cuando hay un seguimiento, viene el técnico, viene una autoridad, vienen los papás, tratamos de mostrar siempre la mejor cara de la escuela, ¿no? Pero nunca hemos sido capaces de decir, tal vez yo creo que tengo una culpa porque hay muchos reprobados. Siempre se echa la culpa al sistema, se echa la culpa a los padres, se echa la culpa a los estudiantes que son flojos, que no estudian, pero no hay una reflexión sobre mi persona en el ámbito de la práctica profesional. Entonces se fortalece esa hipocresía, pues, ¿no? Que es institucional de toda la escuela. También dice que va a ser necesario que se cambie el contexto donde se realiza la evaluación, ¿no? Para que sea mucho más ameno, sea más útil. La evaluación no solamente se debe dar con una hoja de papel, una evaluación se puede tomar en cuenta un debate, un diálogo, se puede tomar quienes participan, quienes no participan, quienes tienen buenas ideas, quienes tienen la valentía de debatir,
No hace falta solamente entonces un lápiz y un papel, ¿no? Como siempre. Y además dice que se debe trabajar en, para que los padres comprendan que lo más importante, pues, es el proceso, ¿no? Que es el aprendizaje, no el resultado. Hay papás que vienen a averiguar solamente cuánto tiene su hijo, ¿no? No se preocupan cuánto ha aprendido. Lo que importa es que apruebe, ¿no? Y si no aprueba, denuncia. Antes se acuerda que esto era muy diferente, pues, ¿no? Yo recuerdo a mi mamá que iba y le decía al maestro, le entrego nalga y todo. O inclusive había casos en que el mismo papá, la mamá exigía, ¿no? Yo quiero que mi hijo se aplace, porque he visto que no sabe nada. ¿Cómo va a pasar sin saber nada? ¿No? Y ese tipo de argumento es lo que en verdad servía, pues, ¿no? Que la sociedad, que los padres, los madres acepten que lo más importante es cuánto ha aprendido, qué se aprende, la calidad de enseñanza más que la nota. Pero con el pasar del tiempo esto ha ido cambiando lastimosamente y se ha vuelto pues solamente en medición, ¿no? A los padres lo que importa es que aprueben solamente, no les importa cómo. Inclusive los papás van pidiendo, ¿no? Un trabajito para que apruebe. A ese nivel se ha llegado, que no importa lo que se ha logrado, lo que se adquiere, si no importa el mérito de aprobar o reprobar, de salir bachiller o no salir bachiller. También dice que para un cambio profundo en el paradigma educativo, tenemos nosotros que avanzar desde posiciones tecnológicas hacia posiciones críticas. Vale decir que se tiene que centrar en tres funciones importantes, ¿no? Primeramente es el diálogo. La evaluación no tiene que ser solamente hoja y papel, sistemas de evaluación, sistemas de medir la evaluación, sino también tiene que pasarse a la función crítica reflexiva del evaluador. La evaluación tiene que generar, pues, debate entre toda la sociedad. La evaluación tendría que ser consensuada, aceptada por los mismos estudiantes, inclusive. Es por eso que cuando empezó la ley, esto ha ido perdiendo ya poco a poco. Cuando se implementó el primer proyecto de trabajo de esta ley 070, había pues ahí un mandato que decía que el estudiante debe saber el objetivo holístico de tu planificación, qué es lo que quieres alcanzar y qué es lo que se va a evaluar. Por lo tanto, estudiante, sabiendo qué se va a evaluar, sabiendo qué es lo que el maestro quiere que aprenda, se focalizaba en esto. Pero con el pasar del tiempo se ha ido perdiendo esto, se perdió el diálogo, se perdió el hecho de qué es lo que queremos que se aprenda, qué es lo que queremos que se califique, y se ha tomado en cuenta la incertidumbre negativa. Pues como nosotros como maestros, pues no ha habido un diálogo de qué quieren que entre, qué libro les parece correcto. Seguramente ha hablado la Confederación, no sé, pero no se ve el diálogo, ¿no? Parece una imposición de algunas personas solamente. Por ejemplo, este libro, si usted ya está dándose cuenta, no tiene nada que ver con inicial. Nada que ver, porque ustedes no reprueban. Esto es más para secundaria, para universidad, pero lo dan. Por lo tanto, dice que la evaluación tendría que promover diálogo, también comprensión, pero en un sentido profundo de la evaluación, ¿no? Tomando en cuenta, comprendiendo que la evaluación no solamente determina que una persona se aplace o apruebe, también hay repercusiones detrás de esto, pues psicológicas, sociales. ¿Acaso cuando un maestro en examen de ascenso no alcanza el puntaje, acaso no causa problemas, no causa deterioro, no causa frustración? Entonces, comprender que la evaluación críticamente no solamente se basa en aspectos de aprobar y desaprobar, sino que se trata también de comprender, el evaluador debe comprender que lo que está tomando, ese poder de decidir qué preguntas, qué parámetros tomar en cuenta, debería ir en el contexto de beneficiar al que está siendo evaluado y no con esa hazaña de querer siempre reprobarlo. Y sobre todo dice el tipo de mejora. Mejorarme en mi preparación como evaluador, comprometerme con el objetivo de enseñar correctamente y siempre poder fortalecer el diálogo entre profesionales, entre maestros, compartir estrategias, compartir nuevas formas de evaluación, socializarnos, impulsarnos a cambiar el método de evaluación, para que así
haya un verdadero cambio de paradigma, ¿no? Y si no se logra esto, si no hay diálogo, comprensión, no hay proceso voluntario de cambio de mi forma de evaluar, lastimosamente, pues vamos a seguir con antiguos paradigmas, por mucho que haya leyes educativas, por mucho que haya cualquier tipo de situación, ¿no? Continuamos entonces. Ahora, dice aquí el título de otro capítulo, dice la evaluación de los alumnos. El término alumnos, muchos cuando doy talleres a veces observan esto, ¿no? Pero el tema de alumnos lo dice así el texto, pues el texto determina alumnos, ¿ya? Por lo tanto, si hay alguna molestia, vamos a cambiar por estudiantes, ¿ya? La evaluación de estudiantes, entonces, dice, y algo muy importante, que también debe ser un aprendizaje para los profesores. Muchas veces nuestra arrogancia, tal vez, no sé si vale el término, y si no es, me disculpa. Muchos maestros a veces somos arrogantes porque ya hemos acabado de sacar un título, hacer un diplomado y creemos que no tenemos nada más que aprender. Así que nos ponemos un punto de enseñar, evaluación, enseñar, evaluación, enseñar, evaluación, ¿no? Y estamos dejando de aprender de los estudiantes y también de cómo estamos evaluando, cuántos están reprobando, cuántos están aprobando, de por qué están reprobando, por qué están aprobando más o menos. Por lo tanto, dice que la evaluación no es solamente para medir los aprendizajes de los estudiantes, también tenemos que medir nosotros cuán positiva es nuestra práctica docente a partir de los resultados que conseguimos con los estudiantes. Por eso dice que aquí, lastimosamente, en la escuela se evalúa mucho y se cambia poco, ¿no? Entonces, la evaluación, muchos estudiantes no estudian para aprender, pues sí, estudian para el momento, ¿no? Estudian para tener una nota de aprobación, ¿no? Porque lo van a medir en notas. Por lo tanto, para el mismo estudiante, cuando la evaluación en este sentido, no aprende nada, solamente aprende para el momento, a veces copia, hace miles de formas de copiar exámenes. Y si le preguntas la otra semana de ese contenido, ya no vas a ver más nada, ¿no? Porque la misma escuela le está enseñando que lo importante es evaluar, pero no importa el cambio. ¿Y cuál es el mandato de una educación? Es el cambio, pues, ¿no? Uno que aprende verdaderamente tiene que cambiar una conducta, una situación, una problemática de algo con lo que ha aprendido, ¿no? Y la misma ley 070 dice que el objetivo es la transformación de la realidad, vale decir, la transformación de un contexto en forma positiva, ¿no? De ir de algo a algo mejor. Entonces, aquí en la escuela, en este tipo de escuelas que hacen esta evaluación, entonces, lo importante es etiquetar solamente como aplazado, aprobado, fracasado, triunfador. Por lo tanto, no va a mejorar la realidad de nadie. Solamente va a servir para medir. No importa cuánto aprendas, cuánto sepas, cuánto apliques, lo importante aquí es aprobar, ¿no? También dice que va a ser muy importante conocer las funciones de la evaluación, ¿no? Y entender que lo más importante, volvemos a repetir, que hacer una buena evaluación, por mucho que tenga dibujitos, que novedades y todo, es saber a quién va dirigido y qué valores promueve. A veces copiamos de internet, sacamos de toda una linda con dibujitos, evaluación y lo damos, pero no estamos planificando si esa evaluación cumple con la etapa de desarrollo del estudiante. No vemos el tiempo en que se ha aplicado esa prueba y no está promoviendo ningún tipo de valor, porque la evaluación positiva va a provocar pues también valores positivos, mientras que si la evaluación solamente es coercitiva de presión, va a promover valores negativos como el copiar, como el mentir, de ser deshonesto. Por lo tanto, será conocer bien la función que va a tener tu evaluación. También habla sobre el tema de las partes de, ¿cómo puedo decir? Los aspectos sociales, pedagógicos, económicos, que también hay que tomar en cuenta
para encontrar las discrepancias que puede haber en torno de la función de la evaluación, ¿no? Si va a ser una función de selección, si ese examen va a querer comprobar algo, si ese examen va a querer diagnosticar, si permite jerarquizar, control. Yo tengo que conocer qué función se va a adecuar a la evaluación de cierto contenido. Porque todos los contenidos no van a ser siempre para selección múltiple. Pueden ser adecuados de mejor manera para poder tal vez jerarquizarlos, complementarlos, clasificarlos. Por lo tanto, conocer la función de la evaluación me va a ayudar a escoger todos los parámetros y poder seleccionar cuál es el más importante para poder aplicarlos en mis estudiantes. Luego, los tipos de tareas. También hay muchas tareas. Una de los factores, siempre digo esto, uno de los factores que ha dado lugar a que la educación virtual fracase de cierta manera en nuestro país es que pues se han dado muchas tareas en la pandemia, ¿no? PDF, 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 porque se ha tomado en cuenta la misión de mantener ocupado al estudiante y en el peor de los casos hemos cumplido ese control de los directores, ¿no? Que estamos haciendo algo en la plataforma. Y tal vez eso lo seguimos manejando hasta ahora, ¿no? Damos tareas, 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 tareas. Pero es que es importante que también hay que analizar y reflexionar cómo estas tareas van a ayudarme en la evaluación. Entonces las tareas tendrían que ser también planificadas en forma procesual y las tareas me ayuden a llegar a la evaluación en forma positiva. Hay muchos maestros y maestras que todavía damos tareas porque ya tarea, 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 pero del examen no entra nada en esa tarea. Entonces, no me estoy dando nada en la parte de evaluación. Lo que pasó un año, pues no tanto. 22 libros dieron los maestros para examen de ascenso. Se mataron estudiando y entró un solo libro que es cuchillo de palo, digamos. Por lo tanto, ese proceso no ha sido tomado en cuenta. Esa tarea que dio el ministerio no ha sido tomado en cuenta para decir, pues lo que están estudiando tendría que ayudarle para la evaluación. Ha hecho estudiar 22 libros, se ha tomado en cuenta uno o dos libros. Y lo mismo te hacemos los maestros, ¿no? Damos tareas largas, los llenamos de tal a los estudiantes, cosa que se van a amanecer, en secundaria especialmente, se vienen amanecidos. Y en el examen no entra casi nada de esas tareas. Solamente sirvieron para una nota en el hacer, pero no para llegar a la evaluación, ¿no? Entonces dice que es importante hacer esta reflexión también en esta parte. Ahora, sobre el tema individualista, carácter individualista. La evaluación, como hemos visto, se centra más en lo que hace o deja de ser estudiante, pues, ¿no? Y los padres hemos visto que se preocupa solamente que su hijo apruebe. Por lo tanto, desde ahí mismo se va perdiendo, pues, la parte de solidaridad. Los padres vienen al colegio y se preocupan de su hijo, no se preocupan del total del curso. Y los maestros muchas veces hacemos eso, ¿no? Viene a hablarle un papá de otras personas, usted hágase cargo de su hijo, le decimos, ¿no? Pero dice que hay que tratar de romper este carácter individualista porque estamos viendo que tenemos que entrar a ese currículo colegiado, pues, ¿no? Donde todos participen, todos sean corresponsables de la evaluación, podamos estar abiertos a las críticas constructivas, podamos encontrar todas soluciones, conocer la situación socioeconómica, cultural del estudiante para que podamos entenderlo más. Será importante, dice, tomar en cuenta todos esos parámetros. Continuando con con este capítulo, inciso E dice, efectos secundarios de la evaluación. Solo se preocupa, ¿no? El evaluador. ¿Cómo va a ser la evaluación? ¿Cómo va a evaluar? Pero no toma en cuenta los efectos que pueden provocar los resultados de esta evaluación, ¿no? Y lo más importante dice que hay preguntas que inclusive la ponderación de los puntos es diferente a otras preguntas, ¿no? Cuando una pregunta vale 5, este vale 10, este vale 15, según criterios del maestro. Pero dice que este tipo de actividad, dice que puede tener un carácter subrepticio, dice el libro, ¿no? O en su nombre será oculto.
También toma en cuenta que la evaluación sea constante, o sea, omnipresente, que esté todo ahí, que esté en todas partes. Por lo tanto, eso causa sí o sí efectos negativos en la persona, ¿no? Saber que en ese, y eso hace, si usted se da cuenta, el examen de ascenso, pues tiene mucho de subrepticio, tiene muchas cosas ocultas, tiene trampas, colocan conceptos casi iguales, una palabrita está cambiada que hace la diferencia de la respuesta correcta, ¿no? Por lo tanto, causa efecto secundario en el evaluado, porque ese examen está siendo, otras palabras, conscientemente adulterado para que usted vaya a fallar. No es un examen donde usted vaya a aprender, a aplicar lo aprendido, a recordar lo que ha leído, a poder categorizar lo que ha leído, a poder relacionar un texto con otro texto si lo ha leído, sino lleva necesariamente algunas preguntas que tienen una palabrita que está de más, o está faltante, o está cambiado el concepto, para que usted lo lleve directamente a poder fallar, pues en este término, ¿no? Entonces, muy importante tomar en cuenta como evaluadores nosotros no caer en este tipo de prácticas, ¿no? Que son, pues, que no tienen nada que ver con el trabajo de la escuela y mucho menos con el profesor que es de enseñar, porque a nosotros no nos pagan por reprobar, pues, ¿no? F dice convertir la evaluación en un proceso de aprendizaje para el profesor. ¿Por qué? Porque a partir de verificar si el aprendizaje se ha logrado o no, yo puedo cambiar mi forma de enseñar, puedo capacitarme más, si vale el término, puedo leer más, puedo buscar videos donde me enseñen nuevas formas de cómo puedo enseñar eso. Por lo tanto, me está enseñando a aprender nuevas cosas. También debo aprender a cómo utilizar los resultados. Si están más aprobados, más reprobados, ¿cómo lo manejo? ¿Lo dejo ahí? ¿O me va a servir para poder entender y mejorar mi práctica? Por lo tanto, me tiene que llevar a un aprendizaje necesariamente. Ahora, sobre la participación de los estudiantes. Tienen que estar inmersos en todo este proceso. No es que la evaluación llegue y el estudiante en ahí se entere, ¿no? Que cómo es la evaluación, qué tipo de evaluación va a ser. Tendría que haber una participación de los estudiantes también en este proceso de evaluación. ¿Para opinar sobre qué? Primeramente, sobre la naturaleza moral de la evaluación, ¿no? El maestro tiene que entender si con esa evaluación los estudiantes se están sintiendo bien tratados, justamente tratados. ¿Usted cómo se siente moralmente tratado cuando le dan un examen de 100 preguntas, con letras chiquititas, preguntas muy largas? ¿Cómo usted se siente? ¿Se siente justamente, siente que es justo el examen? Y hemos visto muchos años que uno sale pues con decepción de ese examen, ¿no? Nos preguntan como si fuera para abogados, letras tan chiquititas, no toman en cuenta que hoy ya somos mayores algunos. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta cómo se sienten los estudiantes con la evaluación que se dan. Si se sienten justamente tratados, si están contentos con el examen que damos, con la evaluación que damos, toma en cuenta todos los parámetros requeridos, toma en cuenta los contenidos que hemos dado, toma en cuenta lo que se explicó en clase, se toma en cuenta que se ha ido repitiendo, se ha ido retroalimentando sobre un ejercicio muchas veces, el estudiante pues va a tener una visión diferente de lo que es la evaluación. Va a ser moralmente aceptado por ellos y también por nosotros, ¿no? La tranquilidad de decir, estoy siendo justo con mis estudiantes en esta evaluación. También tomar en cuenta el componente psicológico. Muchas veces los exámenes hacen sentir que el estudiante ya está prejuzgado, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque directamente vas a decir, este es su último examen, esta es su última oportunidad para aprobar o desaprobar. Estás condicionando. El examen no debe condicionar en aprobar y desaprobar. Debe ser un método de obtención de información para mí como maestro, para saber qué es lo que debo enseñar nuevamente, para que el estudiante apruebe, pero no con la nota solamente, sino que apruebe con conocimiento. Por lo tanto, si usted va, dice este examen, si no lo dan bien, se van a aplazar y ya ha hecho pues uso psicológico negativo sobre el estudiante. También dice que es importante la comunicación interpersonal que puede haber entre nosotros los estudiantes. Sentir el estudiante que esa evaluación
ha tomado en cuenta su opinión, ha tomado en cuenta sus intereses, ha tomado en cuenta sus necesidades de aprendizaje. Y es lo que no hace el gobierno, pues, ¿no? No sabe el contexto. Por ejemplo, este libro, repito, nada que ver con inicial. Por lo tanto, no ha tomado en cuenta los parámetros de inicial, pero lo va a dar examen, va a dar preguntas sobre esto. ¿Y usted qué va a hacer? Se va a sentir injustamente tratado, va a sentir que no lo toman en cuenta como maestro, que no toman en cuenta sus necesidades, su formación académica inclusive. Por lo tanto, no hay comunicación. Por lo tanto, tendría que haber esta participación de los evaluados con los evaluadores, ¿no? Sobre los criterios, lo mismo que lo que decía, participamos en los criterios, los dirigentes tendrán la capacidad de decir lo que todos sentimos, que no se debe calificar así, que no se debe evaluar así, que no debe preguntas tan capciosas de esa manera. En matemáticas, un año cuando dimito un examen de ascenso, había que hacer ejercicios donde se necesitaba necesariamente una calculadora, donde se necesitaba un papel para el cálculo, ejercicios largos. Era prohibido traer el examen. ¿Dónde ibas a hacer eso? Entonces, ¿qué criterios se usan? ¿O quiénes usan? ¿Quiénes buscan? Escogen criterios para evaluarte. Si no te toman en cuenta, entonces es una evaluación pues coercitiva, discriminadora, medidora solamente, ¿no? Ahora, sobre la comparación, lo que te decía, nos sentimos discriminados, comparo, pues yo, ¿no? Pero ¿por qué me van a dar ese examen a mí si yo no soy pues abogado? ¿Por qué tanto de leyes? Si yo he estudiado más lo que es las leyes de los 70, comparo, me siento discriminado. Y sobre las consecuencias, ¿la evaluación sirve solamente para aplazar o va a servir para que de alguna manera el maestro también empiece a verificar sus métodos, sus criterios, sus actitudes para mejorar el proceso educativo, ¿no? Y por mucho que se diga que los estudiantes son, los niños, niñas son el centro de la educación, los protagonistas de la educación, pero lastimosamente en la evaluación solamente son agentes pasivos, no son agentes de pensamiento. Solamente lo tomamos ahí, repartimos examen, aprobado, reprobado, mejor estudiante, mal estudiante. Y eso va a determinar, pues, consecuencias nefastas a los estudiantes y no va a haber cambio en los maestros, en los evaluadores, ¿no? Y eso tendríamos que pensarlo muy fuertemente, ¿no? En el diálogo profesional, lo que hemos dicho hace un momento, sería de gran ayuda que se abra un debate, pues, ¿no? Miren, aquí algo duro que a otros les va a molestar mucho, pero esto es del texto, ¿no? Dice, se habría que abrir un debate de por qué algunos maestros tienen un 100% de aprobados y otros muchos reprobados. Tendríamos, dice, que tener una larga experiencia evaluadora, primero como estudiantes, luego nos evaluaron como profesores. Pero ¿por qué no hay tanta investigación? ¿Por qué no hay tantos cambios, leyes que puedan cambiar el tipo de evaluación? Porque se toma en cuenta todos los parámetros, ¿no? De cómo planificar, de cómo poder tomar el PCP, etcétera. Pero no hay ningún mecanismo que nos ayude a poder exigirnos, tanto para nosotros, estudiantes y padres, en el cambio en el tema de la evaluación, ¿no? Y eso también es un tema importante para poder reflexionar, para que haya un aprendizaje pues necesario. Y en otro capítulo ya toma en cuenta nuevamente el sentido del aprendizaje por los profesores, pero en estos valores. Primer punto dice, una crítica muy importante. Solo el estudiante es evaluado en el sistema. ¿Por qué solamente el estudiante es evaluado? Y lastimosamente se da la respuesta porque el estudiante pues es el último eslabón de la parte académica, ¿no? Es la parte inferior del sistema educativo.
Está el estudiante, luego está el maestro, luego está el director, luego está el distrital, luego está el departamental, luego están los subdirectores, está en la parte más baja. Por lo tanto, eso toma, dice, un modo jerarquizante, tal vez abusivo, de solamente que el estudiante puede ser evaluado. Pero dice que la evaluación, los resultados, también se lo debe ver desde varias perspectivas. Por ejemplo, preguntamos la finalidad de la evaluación. ¿A quién beneficia que se evalúe? ¿A quién beneficia? ¿Al Estado? ¿Al ministerio? ¿Al profesor? ¿A quién beneficia? Y si usted va tomando en cuenta, si hay solamente una evaluación de medición, pues a nadie va a beneficiar. Ni al Estado, pues el estudiante solamente se va a preocupar de sacar 100 como sea, mintiendo, haciendo trampa o aprendiendo para el momento. Y cuando le toque ser parte de la sociedad, va a ser tipo de elemento, pues, ¿no? Ahora, el rigor. ¿Quién atribuye el valor de las preguntas? ¿A qué se le va a atribuir mayor valor o menos valor en una evaluación? ¿Subir puntos? ¿Vamos a comparar entre unos y otros? ¿Vamos a hacer curvas? ¿Quién da el rigor de una evaluación? ¿Quién controla eso? Y si vemos nadie, pues no. Usted va a decidir, por ejemplo, si una pregunta vale más que otra. Usted va a saber si tengo un reprobado una curvita de 5 puntos o dar un trabajo extra para que puedan aprobar. No hay rigor ni moral en este tipo de evaluación. La explicación. ¿Por qué se han dado resultados? ¿Por qué tengo tantos reprobados? Nadie se pregunta eso, ¿no? A veces solamente echamos las culpas. Las consecuencias. ¿Qué va a suceder ahora con los resultados? Y aquí dice una pregunta muy fuerte, dice. ¿Has renunciado alguna vez un profesor por tener muchos reprobados? Y creo que esta pregunta reflexiva nos lleva a poder entender que hemos perdido la visión de que ser maestro es un trabajo, pues, ¿no? Ser maestro es ser un funcionario público. Por lo tanto, usted ni yo estamos haciendo un favor al estudiante. Cuando usted contrata a un albañil para su casa, hace un trabajo, si lo hace mal, usted le va a pagar. Y eso ha ido perdiendo, ¿no? Y lo mismo de aquí, si el maestro, pues, tiene tantos reprobados, puede ser que algunos sean ya por flojitos, pero la mayoría. Entonces, ¿se le debe pagar a este maestro? Una pregunta fuerte que hace, ¿no? Este libro. Por lo tanto, dice que habríamos que tomar en cuenta que el ser maestro es una profesión, es un trabajo, por lo cual debe haber el compromiso de hacer lo mejor que se pueda y dejar esa parte de atribuirse el poder, ¿no? De evaluador. El maestro a veces se siente muy empoderado, muy arrogante porque sabe que de sus notas dependen muchas vidas, muchos destinos, inclusive el respeto muchas veces lastimosamente está condicionado por la evaluación, ¿no? A veces te saludan porque tienen miedo que les repruebes y después cuando aprueban ni te ven, ni te respetan, porque vos estás logrando eso, está alcanzando el sistema esa situación, es Argentina solamente más. de servir que la evaluación sea para poder etiquetar a las personas, ¿no? También en el punto 2 dice que despierta una gran cadena de Y interrogantes, ¿no? estaba en la barriga, no estaba ni pensado en eso, pensó, pero no me dijo, bueno, no lo dejó. Hay micrófonos abiertos, coleguitas. Entonces, ¿qué tipo de interrogantes va despertando este tipo de sistemas, ¿no? Porque medir conocimientos adquiridos es la medición, dice que es la forma más simple de evaluación para los estudiantes, ¿no? Que aprendete un libro y te voy a preguntar mañana es la forma más básica, más elemental, dice, de evaluación. Y se sigue haciendo eso, ¿no? Sin embargo, dice que debe surgir interrogantes o surgen interrogantes que son difíciles de responder. Primer punto, dice, lo que el maestro ha determinado como importante. Voy a preguntar esto, pero la interrogante es, si es importante para usted, ¿lo es para el estudiante? Lo que pregunta el maestro, el evaluador, ¿es lo más representativo
para el estudiante o es más representativo de todo lo que he explicado. A veces explicamos todo y preguntamos una partecita de esa explicación, como pasa en el examen, ¿no? Lo que pregunta el profesor es captado por el estudiante. ¿Has comprobado que te ha entendido tu estudiante para que luego le evalúes? ¿O también responde a su cultura, a su modo de pensar? Porque algunas cosas pueden ser diferentes en otra cultura. Podemos decir, por ejemplo, tomando un ejemplo muy extremista, me voy a una comunidad indígena y puedo decir que matar a los animales es malo. Y en el examen entra, responde sí o no, matar es malo o matar animales es malo. Lo que vos dijo que sí, pero ellos en su cosmovisión van a ver que el cazar, pescar animales forma parte de su relación intrínseca con el medio ambiente, de su complementariedad. Por lo tanto, ellos van a pensar que no es malo matar animales si hay respeto a la madre tierra. Entonces hay cosas que también el maestro debe preguntarse antes de una evaluación. Lo que lee el profesor al momento de calificar un examen es lo que verdaderamente quería expresar el estudiante. A veces hay maestros, o habemos maestros, no me voy a apartar de esto porque a veces cometemos errores. La ley dice que hagamos debates, preguntas abiertas, y hacemos preguntas abiertas y colocamos mal a la pregunta abierta. Pedimos que anoten lo que piensan y colocamos mal a lo que piensan. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con el pensamiento del estudiante. Entonces, ¿quién determina que está correcto o no? Si usted lo hace como evaluador, está haciendo uso de poder mediante la evaluación. No le está importando el proceso de pensamiento del estudiante. Si está mal, habrá los medios para poder encontrar inclusive un incentivo para poder retroalimentar el contenido y hacer ver las situaciones que pueden ser equivocadas. Pero no colocarle un 1 y luego medirlo, ¿no? Con ese parámetro de su perspectiva para poder aplazar, para poder aprobar, para poder felicitar o para poder castigar. No, entonces, coleguitas, es muy largo este texto, si lo desmenuzamos. Nos falta mucho, pero el tiempo lastimosamente pasa rápido. O también creo que mi problema es que me emociono mucho y voy tratando de explicar lo más detallado posible. Pero en todo caso, seguramente va a haber muchas más sesiones que luego ya Emprender estará planificando y podamos tener sesiones mucho más continuas en ese sentido, ¿no? Dicen, no sé, ya hace tiempito para poder cambiar tu sala. No quiero Y dejar el siguiente taller ideas cortadas, lo el dejaremos martes, aquí. sí, el martes, ya esta semana vamos a hacer. Muy bien, Lice, muchas gracias. Y la siguiente. Terminamos con esto y ya vamos a continuar en otra reunión, el mismo tema, licenciado. Terminar en esta semana que Bueno, viene muchas todo el primer gracias, libro, estamos colegas. viendo el Muchas primer gracias, lado muy amables ahorita, por la atención. y ya ¿Ya? después el Permiso, me segundo retiro. libro que es ¿O alguna pregunta, tal vez un un aporte que quieran poco hacer? más También tenemos un tiempito de 2 minutos para poder contestar. teórico. Ya, entonces también vamos a avanzar rápido y así todos los Creo que no, días, ¿no? Licen, ¿Sí? buenas noches. ¿Cómo está, Buenas Licen? noches, Dígame. Licen. ¿Cuánto se va a dar continuidad al texto? Perdón, Licen, nos hemos quedado, estaba muy bonita su explicación, muy clara, me ha gustado mucho. Entonces quisiera, no sé cuándo se va a dar continuidad al texto, Licen. Mire, yo creo que la licenciada va a poder explicarles. Yo solamente he sido invitado mm, en estas circunstancias para poder dar algunos temas, ¿no? No sé, hasta el día de ayer pregunté al licenciado de Emprender y me dijo que todavía no empezó las sesiones intensivas, creo que me dio ese nombre, ¿no? Pero no sé, la verdad yo no conozco, estoy siendo invitado para dar algunos temas solamente. Yo también estoy esperando todavía la información de Emprender para que podamos tomar un trabajo inicial de empezar y terminar, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que le voy a informar a la licenciada de la editorial Emprender. Yo también voy a estar gustoso si me dan
tiempo requerido, la oportunidad para poder hacer muchas más sesiones. Me despido, colegas. Muchas gracias por la atención, muy amable. Muy bien, estimados docentes. Eh, Respondiendo a la pregunta de la docente, le comentamos que sí, el licenciado va a estar dando continuidad a este tema. Ya vamos a mandar lo que son el cronograma de cuándo se va a hacer, así que no se preocupen por ese lado. ¿Alguna consulta más? Ya bueno, creo que no hay más consultas. Buenas noches, que tengan un buen descanso. Yo estoy escuchando a esta lenguaje.